Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede. Yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura, Aries, con 3 barajas, este tarot, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses. Puedo hablar de un nuevo comienzo, alguien que ya esté en tu vida, un ex, un alma, una llama gemela o alguien que te ame en secreto, Aries. Y si estás preocupado por algo material, como son tus finanzas, la economía, dinero, trabajo, viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que esa persona siente por ti, Aries, palabras exactas, mensajes muy concretos. Es una baraja muy adivinatoria y un día comprobaréis que era cierto lo que esta persona estaba pensando respecto a vosotros. Yo sé que algunos sí estáis en pareja, otros separados y esperando palabras o acercamientos. Nuestra baraja, que también es nuestra, de una historia universal, nos va a decir todo lo que tú necesitas saber, porque así funciona el tarot. Y comenzaremos con nuestra baraja Sintiendo Amor, 127 cartas, que está basada en el tarot. Nos habla de las almas y las llamas gemelas, personas que os queréis, que queréis comenzar una nueva relación con alguien, que amáis a vuestra alma, llama gemela, o a una persona desde hace muchísimos años, y yo sé que algunos hace 30 o 40 años. Yo hablo de amor en presente, amigos míos, de personas que amamos, no de aquellos que queremos vengarnos o que no creemos en el amor. Y yo creo en él, tanto como vosotros, amigos. Siempre hay segundas, terceras oportunidades para estar en pareja y ser felices. Y quien os diga lo contrario, miente, amigos. Porque mi experiencia, más la de muchas personas, es así, amigos. El amor sí que existe y hay muchas personas que nos quieren y desearían estar con nosotros. Así que valoraos y creed en el amor, amigos. Aries, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando estas iniciales, Aries. Visualizad, concentraos en aquella persona que llamáis o que queréis encontrar. ¿Cómo queréis que sea esa persona? Un perfil físico, personalidad. Aries, vamos a saber quién os ama. Aries, en el amor, estas iniciales en el amor, Aries. Aries, ¿quién ama a Aries? Aries. Aries, y estas son para vosotros, amigos, la K. Tengo la F, hablando de mucha fe, amigos, en lo que no vemos, pero sí existe, como el amor y muchas cosas hermosas que están en la vida. La Z, tengo sueños contigo. La I, la G, muchas gracias. Y la C, que para mí es un hogar. Y cuando digo casa no me refiero a lo que se establece con ladrillos, cemento y agua, amigos, sino nuestro hogar juntos, como este 7 de bastos, que representa a una pareja que se une aún teniendo dificultades. Y hay muchas en la vida, amigos, y eso no significa que no podamos estar juntos, atravesar muchas crisis algunas veces, pero sin embargo amándonos. Amigos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y vuestro número de la semana, Aries, que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, que puede ser una secuencia numérica que veáis tanto, o ese número que está contenido en vuestra fecha de nacimiento, el día de vuestra boda. Aries, en el amor, este número especial, Aries, esta semana va a ser este. 7. Acabo de nombrar el 7 de bastos, que es Leo, hablando de esas dificultades, obstáculos que hay en esta carta, que pueden ser personas, situaciones muy difíciles, complicadas, distancias, que tu persona y tú estéis en otros países, o que haya alguien que haya intentado separaros, procesos civiles, legales, donde haya divorcios o separaciones. Escuchadme, porque el 7 está en la sefirá de Neshad y siempre me anuncia la victoria frente a la oposición de otras personas o circunstancias muy difíciles. El 7 es un número divino, muy espiritual. Es hora de que alcancéis vuestro propósito haciendo lo que más amáis. Este 7 avanza muy rápido como el arcano mayor del carro, que es Cáncer, amigos. Estáis sembrados desde lo alto en vuestras cabezas y todo alrededor lleno de estrellas.
ellas. Aries, muchas gracias por estar en nuestro canal, por cada comentario, mensaje, los leo todos, yo respondo siempre que puedo. Gracias por vuestra ilusión, por creer en que es posible dar nuevas oportunidades para nosotros primero, por hacer de esta historia la vuestra. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que sentís y que queréis encontrar. Aries, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo, Aries, preguntando, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries, ¿quién está pensando en ti con ese 7 que tal vez pudieras estar lejos con el carro y tenga que coger un coche o un avión para acercarse a ti? Aries, os voy a decir ahora mismo la carta que ha saltado entre 127. No son casualidades, el tarot jamás lo es y os dice siempre lo que necesitáis saber, no lo que queréis. Vuestra primera carta con este número 7 divino es el 4 de bastos. Primer signo de vuestra tirada, Aries, el fuego. Hay personas que yo ya siento con esta carta que os habéis podido separar, sentía las dificultades del 7 de bastos y sin embargo aquí hay una vinculación que es eterna, mucho más allá de los anillos, y yo hablo que es el 4 de bastos para las llamas gemelas. Si habéis conocido a esta persona, era tan importante para vosotros, vais a volver a estar unidos porque es imposible que llegáis a esta tierra, os separéis y que jamás os volváis a ver. 4 bastos que se sostienen muy en pie como los troncos de la tierra, donde yo me caso contigo, celebro con mis amigos, mis familiares, todo lo mucho que te quiero, Aries. Una persona tan dispuesta a comprometerse contigo y tiene muchos recuerdos de ti. Algunos serán objetos físicos, otros conversaciones, instantes únicos y mágicos entre vosotros con este 4 de bastos. Hay celebraciones, hay triunfos, aunque os hayáis sentido desesperados por no estar con esta persona. Las flores van a regar nuestra vida con mucho arroz y felicidad saliendo de la puerta de una iglesia o de una sala. Algunos ni siquiera pensáis en casaros, pero sí hay una convivencia seria con mucha felicidad y este 4 de bastos como vosotros. Aries, ¿qué le depara a Aries? Desorientación. Tengo un 2 de pentáculos, amigos. Aquí ha habido una serie de... Mirad, os iba a decir de inconvenientes, 2 de pentáculos y 5 de pentáculos, que es Tauro. Me he sentido desorientado, perdido, sin ti, con 2 cartas, donde tu persona ha podido estar en una serie de rápidos o de situaciones donde podría estar casada o a punto de separarse, no ha tenido claro muy bien tu situación, Aries, y sin embargo yo tengo que tomar partido por la vida y tengo que saber lo que yo quiero, porque sin ti ando perdido y muy solo. Y es una persona que yo ya siento con las cartas y sobre todo con la primera, que estoy hablando para almas y llamas gemelas muy puras, que os hayáis sentido abandonados con una persona que tal vez no era su intención ser cruel contigo, egoísta, dejarte, Aries, pero que sí hay amor en el fondo de su corazón. Las llamas son así, amigos. Dejad que esta persona concluya sus estados, baje del mundo material y entienda que hay muchas situaciones, en esta carta el 2 de pentáculos, porque hay una limicata que nosotros no podemos controlar. Ha intentado ir contracorriente, algunas veces negarte, Aries, con este 2 de pentáculos, 5 de pentáculos y el 4 de bastos, y ya no quiero estar más perdido sin ti. A algunos os ha costado muy bien mirar el rumbo de vuestra vida, con el 2 de pentáculos, y voy a colocar Capricornio, 5 de pentáculos, Tauro, así me siento yo. Con el 4 de bastos habla de una celebración hermosa, al aire libre, como si estuvierais casándoos. Y en este 5 de pentáculos hay una iglesia donde una persona, la tuya, no se atreve a entrar porque no es orgullo lo que siente, sino es culpa. Culpa y perdóname, amor, por no haber tenido claro lo que quería contigo, por abandonarte, por haber sido frío, por ocultarme. Y estoy entre las personas, las calles, muy solo por todo lo que te hice. Aquí hay una redención grande, Aries, que vais a encontrar de la persona que amáis. 5 de pentáculos, porque tampoco consigue ser feliz y balancear su vida con estas 2 cartas. Eso es lo que está buscando y queriendo tu persona, una unión y un regreso, porque sin ti mi vida está boca abajo. Os ha hecho sufrir mucho, amigos.
Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries? Algunos habéis tenido que lidiar hasta con una separación de la persona que amáis o de otra relación. Compromiso, tengo un as de pentáculos, amigos, no necesito mucho más, comenzando la lectura. Vais a cambiar vuestra vida con estas cartas y adelantaos al futuro, no tengáis miedo de cruzar barreras y ahora sí seguiréis el ritmo del agua. No iréis a contracorriente como yo veía que ha hecho tu persona. Aries, una carta más para Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Aries? Cruzad los portales. En la base de la baraja tengo el 8 de bastos, una persona que se fue a Aries y que te espía con el paje de bastos, que es Acuario, Libra y Géminis. A pesar de estar oculto, sentirme solo en el trabajo, en mi casa, de estar con otras personas de las que yo quería liberarme y que no podía, tengo las ganas de volver a verte, te espío, te miro, me guardo tus fotos, todo lo que subes, canciones que me recuerdan a ti. Siempre te está mirando, puede ser a través de redes sociales o que tenga una gran mirilla para poder verte a través de amigos o familiares y pregunte mucho por ti. Acuario, Libra y Géminis. Huida, una persona que se fue y yo ya lo sentía con el 4 de bastos porque siempre hablo de las llamas gemelas sobre todo. 8 de bastos, Piscis, necesitaba huir, encontrarme a mí mismo, me he sentido muy perdido, he conocido otras personas, puede que haya tenido más relaciones, tengo 8 bastos, una persona que en su intimidad y en sus fueros le encanta viajar, aprovechar mucho la vida, pero ahora necesito regresar. El 8 de bastos y 8 de copas, que es Piscis, voy a colocar aquí. Habéis sufrido y llorado por esta persona. Quiero llegar con noticias, amor. Confiad en vuestra intuición. Hay puertas que se abren desde una iglesia con el 5 de pentáculos. No os sintáis culpables. Ni siquiera penséis que sois responsables de que tu persona huyera alguna vez, Aries. Vais a recibir noticias y mensajes. Algunos serán por vuestro móvil y otros cara a cara con el 8 de bastos. Y va a ser rápido, muy inminente. 8 bastos que me hablan de Sagitario. Tengo la carta de portal diciéndome que habéis tratado de contactar con esta persona. Quizá algunos tenéis mensajes en vuestro móvil, conversaciones muy recientes, otros habéis soñado que sois como una eterna niña o niño esperanzados a encontrar el amor de vuestra vida con este as de pentáculos y el 4 de bastos, que si creéis en las llamas gemelas, vuestros nombres están escritos en un tronco. Hay una meditación que haréis, buscaréis en YouTube, una que sea de amor propio, para conectar con la persona de vuestra vida, mientras que yo hago esta especial que será para vosotros, que viene de mis sueños y de los vuestros, amigos, porque entre vosotros hay una comunicación extrasensorial y tu persona se va a comunicar contigo con estos 8 bastos y este pájaro que sostiene como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Creed en vuestros sueños, amigos. Quiero entregarte este compromiso, iniciar paso a paso una relación contigo. Tal vez, amor, yo lo sé, he sido un tanto prepotente porque yo creía que podría estar en el mundo, disfrutar de todo y no estar en una relación comprometido contigo. A veces he sido egoísta con este paje de espadas y me he encarado, te he dicho palabras que no salían de verdad dentro de mi corazón, pero con el as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, vengo a entregarte mi alma, un compromiso muy sólido, que estemos juntos, que vivamos y que comencemos esa relación que tal vez hace tiempo que no pudimos tener. 4 de bastos y as de pentáculos. Para los que no conocéis a una persona en particular, vais a conocer a alguien que va a ser estupendo, porque tengo un as de pentáculos, una persona estable económicamente, que viene con muchos triunfos, y si es vuestra alma llama gemela, un ex, una persona en la que estéis pensando, es alguien que quiere estar en una relación muy formal, ser fiel y leal contigo, y se arrepiente, como ya veis, de todo lo que ha hecho. As de pentáculos con Tauro, Virgo y Capricornio. Y ahora vamos a saber, Aries, qué es lo que quiere deciros esta persona en su corazón, qué guarda, qué mensajes, qué quiere decirle esta persona a Aries, qué quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón y que no te dijo. Aries, mensaje, vuelve a repetirse el 8 de bastos, amigos, aquellos que hace tiempo que no sabéis de esta persona. Sagitario de nuevo, ¿qué quiere decirle esta persona a Aries y qué no te dijo la última vez, Aries? ¿Qué es lo que quiere decirle esta persona a Aries y qué nos dijo? Veamos, incertidumbre, vidas pasadas, sueños, hay muchas cartas, amigos. Palpitación, en la base de la baraja.
Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. ¿Te ocurre a ti también? Vidas pasadas, 6 de copas, sol en Escorpio. Yo brillo para ti, mi amor, como esa niña o ese niño. El as de pentáculos, una moneda muy dorada, gigante, grande, porque tengo una casa. Vamos a tener un lugar de encuentro para estar nosotros dos juntos. Y hace mucho tiempo que te echo de menos con este 6 de copas. Me reencarnaré eternamente hasta estar contigo. Recuerda los momentos de hace meses, años, donde he estado junto a ti. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet. Lo habéis hecho, pero entiendo que lo has hecho para sanar. Y si ha sido así, Aries, no os preocupéis. Habéis hecho lo correcto, porque hay tiempo de sanación para vosotros. Algunos os habéis marchado lejos con este as de pentáculos, la carta de portal, desorientación, porque queríais escapar de esta relación y empezar otra vida. Sueños. Estoy teniendo sueños vividos contigo y recibiendo mensajes telepáticos como la carta de portal. Estoy hablando de la alta sacerdotisa, arcano mayor número 2, con Cáncer, la luna. Siento que tú puedes entrar en mi alma. Tengo un escalofrío ahora mismo en mis piernas y siento, amigos, que vosotros habéis tenido la sensación de que esta persona podía atravesaros a través de vuestro cuerpo, sintiendo muchos escalofríos, una sensación de que estaba sobre vosotros cuando dormíais o estabais leyendo o haciendo algo por la noche. Esta persona se comunica a través de estos sueños. ¿Cuáles son, Aries? Y estoy llegando. El mensaje del 8 de bastos. Voy a escribirte, a llamarte, a ponerme en contacto contigo porque lo estoy deseando. Sagitario, de nuevo. Y vamos a ver con el tarot qué más nos quiere decir Aries, esta persona. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Puede ser un consejo o qué más nos quiere decir esta persona. ¿Qué le depara a Aries? La fuerza, me he contenido, amigos míos. Hay una sensación que siento con él. As de pentáculos y la carta de la fuerza, mucho brillo dorado por el sol, que es Leo, que vosotros tenéis planes de hacer algo muy grande en vuestra vida. Algunos podrá ser compraros una casa, mudaros a otro lugar, puede ser poner un negocio o hacer una pasión, pero es algo muy material y que os resistís a no dejar vuestras pasiones que estén sueltas. Y en este momento, aunque la carta de la fuerza me hable de reteneros y de controlar los impulsos, siento que debéis hacer algo y que ha estado muy aprisionado en vuestra mente también con el 8 de bastos. Es hora de que os luzcáis como un Aries. ¿Qué más? ¿Qué más le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Aries, una persona que no ha hablado durante mucho tiempo con la carta de la fuerza. Ha intentado dominarse como tu divino masculino. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Aries? Una carta más. Me siento solo sin ti. Vuelve a repetirse la misma energía del 5 de pentáculos. He sido cruel contigo, egoísta, te he hablado algunas veces mal con esta carta y el paje de espadas, pero ahora me siento sin ropa. Estoy perdido. No me atrevo a cruzar estas vidrieras ni la puerta de las iglesias porque siento que Dios no puede perdonarme tanto como tú. Os he dicho al inicio en la tirada, Aries, que no estamos aquí para vengarnos, sino para perdonar y ser compasivos, hasta con las personas que amamos y, como he dicho tantas veces, hasta con las que no amamos. Si no queréis seguir con esta persona y os hizo tanto daño, la perdonaréis en el momento en el que estéis preparados. Dejadla marchar en paz también y vosotros os liberaréis. Es mi consejo mayor. Amigos míos, voy hacia ti. Hay muchas noticias esta persona, Aries, porque llega con los triunfos, te está mirando con este paje de espadas que se repite. Como veis, son las mismas energías, amigos. Yo soy de Wendy. Arcano mayor número 8. La fuerza se repite esta lemniscata, amigos míos, como yo os he nombrado en el 2 de pentáculos. Mirad lo que ocurre siempre con las cartas. Quiero que vuestras fuerzas y pasiones se vuelquen en ese as de pentáculos y en el 8 de bastos. Puede ser algo muy creativo, mudaros, comprar algo, imaginando que tenéis un negocio, muchas pasiones juntos. Entonces quiero que esta fuerza se derribe para conquistar otros lugares. Tu persona, aunque no te haya dicho nada,
siendo el Sol, Leo en esta carta, siente mucha pasión y es como si fuera no un oso feroz, amigos, sino como un cachorro cuando está entre tus manos y tu pubis, porque la fuerza es una carta también muy, muy lujuriosa, amigos. Una persona que le encanta estar rozando tu cuerpo. Vais a dejar que el mundo dé vueltas alrededor y lo alinee todo con esta lemniscata, porque aquí está la sabiduría y representación de todo lo que somos. Amigos, hay un destino divino que está por cumplirse. 5 de pentáculos, voy a poner Leo en la carta de la fuerza. Perdón, amor, algunas veces he sacado la lengua y te he dicho algo que era muy agridulce, otras he escapado y no te he dicho nada. Yo no quiero sentirme más culpable y que podamos hacer las paces. Y te traigo una calabaza para ver si tú quieres compartirla conmigo. Una persona que se siente muy sola. Se repite de nuevo esta energía, amigos. Yo soy el paje de espadas, vengo con la verdad, ya es hora de que rompa los cielos. He sido a veces muy infantil, egoísta, pero siempre estoy pendiente de ti y soy capaz de encontrar con las montañas que me revelan en el tarot mis altos juicios y traerte noticias con estas gaviotas. Tengo a Géminis, Acuario y Libra. Y esto es lo que va a hacer tu persona, amigos míos. Voy a dejar de resistirme con la carta de la fuerza y el 6 de bastos. Os he hablado al comienzo de la victoria de situaciones que eran muy difíciles, de entornos donde podría haber silencios y tu persona y tú los dos tengáis que tomar decisiones en vuestra vida. Vais a empezar a moveros, Aries, porque vais a conseguir mucha cosecha si hacéis lo que os indican las cartas, y puede que no sea mañana ni pasado, pero a medio o largo plazo vais a obtener muchos beneficios en lo material y con esta persona. Me voy a subir un hámster, amor. Las 2 cartas, amigos, mirad qué belleza, porque son Leo, con mucha fuerza del sol, y voy a conducir este hámster hasta la victoria y a traerte ositos que son gominolas. Puede que esta persona sepa que te gusta algo muy dulce. Yo creo que pueden ser bombones o chocolates o flores que a ti te gusta muchísimo, o comer algo como a tu persona le gusta, como este hámster. Está muy contento de tener estos ositos. Y este oso aquí va a derribar esta carta, amigos, porque lo que desea es enfrentarse a muchas otras personas que se oponen o se han opuesto a vuestra relación y ha sido difícil vuestros entornos o lugares donde estáis, Aries, y voy a llegar con este triunfo para ti. Mírame cómo estoy. Tengo 2 grandes figuras que son criaturas casi salvajes, porque este hámster parece más grande que el oso. Y tú, amor, eres mi preciosa reina en estas cartas y por ti merece la pena que yo me suba a caballos, a criaturas, animales salvajes y llegue hasta ti corriendo grandes distancias. Siento que en algunos casos tu persona puede estar lejos, Aries, pero se va a acercar con estas cartas del 6 de bastos. Leo y la carta de la fuerza, que es también Leo, amigos. Pues muchas gracias, Aries, por estar en nuestra lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia de amor tan hermosa y si deseáis de nuevo comenzar una relación y estar con una persona como ese as de pentáculos. Es posible empezar una relación, como yo os he dicho, dando pasos pequeños e ir formalizándola. Y con triunfos. Mirad cómo viene esa chica, muy contenta. Gracias a todos desde aquí. Os mando besos, abrazos, mis bendiciones. Sed muy felices esta semana. Decidme en comentarios todo lo que deseéis. Activad la campanita, poned un like y suscribíos, porque llegaré con nuevas lecturas. Algunas van a ser muy espectaculares, amigos, con muchas noticias y las meditaciones que os quiero traer también para que hagáis esa del portal y os podáis comunicar con esa persona que amáis. Y es posible, un día lo comprobaréis. Muchas gracias, Aries, sed muy felices y gracias a todos por estar en nuestro canal.